Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Verónica Sosa y les doy la bienvenida a la clase especial de integración de contenidos para la instancia de examen final de nuestra materia Teorías Sociopolíticas y Educación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 52, Maestro Francisco Isauro Arancibia. En esta clase, la propuesta es realizar un recorrido en relación a la escuela y, desde las perspectivas escolanovista y crítica, profundizar en el análisis sobre alternativas de enfoques pedagógicos que fomenten la autonomía de los sujetos. Para realizar nuestras reflexiones, tomaremos como punto de partida algunas ilustraciones de la tira cómica Mafalda de Quino, que grafican características o aspectos que queremos problematizar acerca de la escuela y enfoques de la enseñanza. La escuela a través del tiempo. Veamos esta primera propuesta de Mafalda. Encontramos en la tira a Mafalda que con una tira de papel está midiendo la circunferencia de su cabeza. Mira la tira hacia un lado, hacia el otro y se pregunta, ¿cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? ¿Cómo es la escuela a la que asiste Mafalda? ¿Por qué mide el espacio o el tamaño de su cabeza? ¿De qué manera se concibe al saber o los conocimientos que pretenden meter en la cabeza de Mafalda? La escuela, en términos del pedagogo norteamericano Howard Gardner, es un lugar complejo donde se reúnen individuos, los estudiantes, que no se conocen y pueden o no formar parte de una misma clase social. Y se reúnen para aprender contenidos plasmados en el currículum de un individuo que no conocen, que es el docente, conformando la tríada pedagógica que conocemos del sistema educativo. Sin embargo, la escuela no siempre fue concebida de la misma forma por la sociedad occidental. La primera escuela surge en la antigua Atenas en el siglo V a.C., como un modelo educativo de tipo preceptoral orientado a las élites. Ciudadanos ricos confiaban la educación de sus hijos a un preceptor o pedagogo, que significa el que enseña, quien daba clase particular a partir de los 6 años. La segunda escuela surge en Roma en el siglo III después de Cristo, mediante métodos pedagógicos que incluían el castigo físico, autorizado por las familias romanas, que contrataban como esclavos a eruditos griegos que daban clases particulares con papiros. La tercera escuela data del siglo XVI con el método de la educación religiosa, caracterizada por ser una educación memorística, repetitiva y de recitación, que no buscaba un desarrollo cognitivo basado en la comprensión y reflexión. La cuarta escuela es la escuela moderna y se origina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos. Su manifestación sucede a causa de 3 hechos históricos: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el surgimiento de estados modernos, el Estado liberal y democrático. A continuación podemos ver 2 tiras de Mafalda. En la primera encontramos a la maestra que, señalando con una regla en el pizarrón, dice: multiplicando 2 por 3, obtenemos igual resultado que multiplicando 3 por 2. ¿Por qué? Manolito levanta la mano y dice: porque el orden de los factores no altera el producto. ¡Bravo! ¿Ven? Manolito lo sabe porque lo ha estudiado. Manolito responde: no, lo sé porque es Vox Populi. En la segunda tira encontramos a Mafalda y uno de sus amigos, quien le dice: hoy mi maestra nos enseñó que 2 más 2 es 4. Luego nos hizo pasar a varios chicos al pizarrón para que sumáramos 2 más 2, 4. Después, todos copiamos en nuestros cuadernos 2 más 2, 4. Te juro que nunca me sentí tan lejos de Von Braun. ¿Qué características tiene la escuela de Mafalda y sus amigos?
¿Qué prácticas desarrolla la docente? ¿Cómo son y quiénes definen los saberes que circulan en las aulas? ¿Cuál es el rol de los estudiantes? Como podemos observar en las ilustraciones, la escuela moderna o tradicional se caracteriza por la alfabetización masiva, exámenes, meritocracia, la expansión de derechos sociales, la expansión cultural occidental, la constitución de la nacionalidad. Esa es la escuela del Estado capitalista. Veamos la forma en que Quino ilustra críticamente el proceso de construcción de la nacionalidad y la patria en el caso argentino, que plasma el vínculo entre el Estado y el sistema educativo. Encontramos a Mafalda sentada en su sillón leyendo un libro que dice Historia. Deja a un lado el libro y se pregunta, pensando, pero ¿por qué en el siglo pasado tantos y hoy en día ninguno? Vuelve a retomar la lectura de su libro de historia y seguidamente vuelve a pensar, ¿será que los próceres se dan por rachas, un siglo sí, un siglo no? En la próxima tira, Mafalda se pone un sombrero que lo hace con hojas de papel de diario, se sube un triciclo encima de un almohadón y agarra una espada de madera. Luego de un momento se cae al suelo y dice, los próceres deben haber sido todos gente muy equilibrada, mientras está toda despeinada y tirada en el piso. El próximo apartado se llama La educación socialista, la pedagogía de Celestín Freinet. Celestín Freinet, nacido en 1896 y fallecido en 1966, fue un pedagogo francés que, si bien puede ser presentado como representante del movimiento escolanovista por los métodos de renovación pedagógica que promovió, también es considerado dentro de la corriente crítica, dada la influencia de los textos de Marx y Engels y Lenin, en la formulación de su materialismo escolar. ¿Qué cambios se impulsan en la tradicional tríada pedagógica? ¿Qué roles asumen los sujetos docente-estudiante? ¿Cómo es el saber-conocimiento que se promueve? Veamos la siguiente escena de la tira Mafalda. En ella encontramos a la maestra de Mafalda que, señalando con una tiza el pizarrón, dice: mi mamá me mima, mi mamá me ama. En el cuadro siguiente la vemos a Mafalda que se acerca a su maestra y le dice: la felicito, señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Se da media vuelta, la deja parada a su maestra, se sienta luego en su banco junto a sus compañeros y dice: y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Freinet propone una pedagogía cooperativa y de la acción. Supone que el principio fundante de la práctica pedagógica y la acción humana es la autogestión de la educación y las escuelas por parte de los sectores populares. Considera que el problema de la educación es visto como resultado de la forma de vida desigual y explotadora que conlleva e impone la sociedad capitalista, que fomenta la avaricia, el individualismo, la envidia y el desorden. Todo eso destruye el valor comunitario y autogestivo de la escuela proletaria, la escuela obrera de los sectores populares. Tal como reclama Mafalda, la escuela capitalista aleja a la educación de los problemas reales que sufren los sectores populares y obreros y de la acción política necesaria para la transformación de la sociedad. Freinet fomenta en última instancia la constitución de una sociedad socialista y luego comunista, en la cual la escuela debiera proponer una pedagogía unitaria que sea igual para ricos y pobres, una educación dinámica y ligada a la vida del niño, una educación ligada al medio y al contexto social y productivo, una educación ligada a los problemas sociales y políticos.
La pedagogía debe estar centrada en el niño. Sus fundamentos pedagógicos se basan en una renovación escolar solidaria con la idea de una renovación social que propiciara la instauración de una sociedad popular donde la escuela tuviera una relación directa con las esferas familiares,